A lo largo de esta presentación se tratará lo más referente al estudio de la polarización universal y su impacto en el punto Q. Esta práctica es llevada a cabo por Ana Paula Velázquez, Camila García Moreno, Santiago Santos y Hassan Mesa. Los transistores de unión bipolar BJT son dispositivos semiconductores usados para amplificar o conmutar señales electrónicas y están compuestos de tres capas de material semiconductor: emisor, base y colector, donde cada una tiene un dopaje específico que crea dos uniones PN. Estas uniones se conocen como unión base emisor y unión base colector, donde la base es la región central del transistor. Existen dos tipos. El primero es el tipo NPN, formado por una capa delgada de material P entre dos capas de tipo N. En este, el emisor va a expulsar electrones hacia la base para ser controlados, y los electrones que no sean atrapados serán recogidos en el colector. El otro tipo que existe es el PNP, que está compuesto de manera inversa al tipo NPN. En este, el emisor emitirá espacios vacíos hacia la base para ser regulados y los espacios no recombinados serán dirigidos hacia el colector. Y tenemos la polarización. El semiconductor naturalmente no conduce electricidad. Requiere polarización para funcionar. Polarizar un transistor significa alimentarlo y volver una de sus salidas el común del sistema. Y hay varias maneras de polarizar un transistor. Existen tres y cada una presentando funciones y características diferentes. Se puede polarizar la base, el colector o el emisor, de acuerdo a cómo se polarice, puede trabajar de estos modos. Em, Estos modos los podemos dividir en dos. El de corte y el de saturación son parecidos, pero el de corte está polarizado inversamente y el de saturación directamente, que estos funcionan como interruptores. Cuando llega la corriente suficiente, puede dejar pasar electrones, pero si no llega la corriente suficiente, los bloquea y no pasa nada. Y el otro es el de amplificador, y este es inversamente proporcional. Si pasa poquito en la entrada, pasa poquito en el amplificador, y si pasa mucho, pues pasa mucho del amplificador. Ahora para el desarrollo ocupamos tres etapas: los cálculos manuales, la calculadora gráfica GeoGebra y el laboratorio virtual, en este caso Multisim. Comenzando con el cálculo matemático, lo que hicimos fue realizar tres iteraciones con valores distintos asignados. En este primer caso tenemos los valores propuestos de 1 mA como corriente de colector, 10 volts como fuente de alimentación, 0.7 volts como tensión base emisor y 5 volts como tensión colector emisor. Ahora, las fórmulas que presentamos a continuación están basadas en el modelo presentado por el profesor durante la clase. Como podemos ver, tenemos las fórmulas que nos pueden proporcionar los valores de las resistencias necesarias, también los valores de tensión y los valores de la corriente de base. Aquí mostramos las fórmulas que usamos para las tensiones y la corriente de base. La corriente de base tiende a cero, por lo que con el fin de demostrar que tiende a cero, pero no es cero, nos apoyamos de la variable beta, que es el resultado de dividir la corriente del colector sobre la corriente de la base. Y como podemos ver, nos da un número muy grande, pues se dividió a un número muy pequeño. Ahora para la iteración 2 tenemos igual valores propuestos, en este caso 3 miliamperes como corriente de colector, 9 volts como alimentación, 0.7 volts como la tensión del base emisor, 4.5 volts como la tensión del colector emisor, e igualmente presentamos las mismas fórmulas que nos proporciona el profesor durante las clases. En este caso podemos ver aquí los resultados para los valores de las resistencias. Aquí los valores de las tensiones, igual de la corriente de base. Y como podemos ver, otra vez nos apoyamos de la variable beta para poder demostrar que es cercano a cero. Y lo mismo para la iteración 3. En este caso ocupamos 25 miliamperes como corriente del colector,
7 volts como fuente de alimentación, 0.7 volts como la tensión de base emisor y como la tensión de colector emisor, pues nos dio el resultado de 3.5 volts. Y de nuevo mostramos los valores de las resistencias, las tensiones y la corriente de base. De nuevo mostramos que beta es un número diferente de cero, no se indetermina. Con el fin de rectificar estos resultados, utilizamos el software de GeoGebra. Para esto utilizamos las mismas variables con leves modificaciones para que nos permitiera asignar otros valores a estas variables. Esto nos permitió ver el comportamiento y las variaciones de de los valores tanto de las resistencias como de las tensiones. Para las tres iteraciones, los valores de la resistencia del colector, la resistencia del emisor, se utilizaron las mismas operaciones que acabamos de ver. La diferencia es que aquí en GeoGebra utilizamos otra variable dependiente de A llamada P para facilitarnos el cálculo de la resistencia 1. Y bueno, para el uso del laboratorio virtual, como ya mencionamos, se utilizó Multisim. Y bueno, aquí en estas imágenes podemos observar los diagramas que se tuvieron que construir con respecto a cada circuito, a cada iteración, para poder mantener los valores de las resistencias y de los voltajes de la fuente. En la iteración 1, podemos observar que es la de 10 volts, es la primera que hicimos, con sus valores de resistencias correspondientes para cada uno de los circuitos. Además de esto, se colocaron lo que son medidores de tensión y de amperaje. Esto con el fin de poder confirmar que los valores que están entregando Multisim son correspondientes o bastante parecidos a lo que son los cálculos manuales que ya mencionamos. Por ejemplo, aquí en la primera iteración, que es con 10 volts, podemos observar que tenemos un voltaje colector emisor de 5 volts o muy cercano a los 5 volts. También tenemos aquí la demostración de que la corriente de la base no se indetermina y es cero, sino que sí tiene un valor, en este caso es de microamperes. Y lo mismo para cada una de las iteraciones. La iteración 2 es con una fuente de 9 volts y la iteración 3 con una fuente de 7 volts con sus respectivas resistencias ya calculadas. En estas imágenes podemos observar un poco cómo se determinaron los datos para obtener un punto Q a partir de lo que ya está calculado. El mismo analizador que nos entrega Multisim podemos estipular distintos parámetros como lo es el voltaje máximo y cuántas subdivisiones queremos para el cálculo de nuestra gráfica o nuestra línea de corriente base. Como se puede ver en la primera iteración tenemos un corte a los 5 volts que es en un punto medio a los 10 volts de la fuente que tenemos. Además de que la selección pues ahí está presente de nuestra curva de corriente base que es de 6.684 microamperes, que es bastante parecido, sino que casi igual a lo que está calculado en diapositivas anteriores. Lo mismo para la iteración 2 y la iteración 3. En este caso, nuestro punto Q se puede ver que está un poco más arriba debido a que el límite en el que se realizaron los cálculos es un poco menor al de la iteración 1. Además de que por la misma naturaleza de esta configuración tiende a estar un poco más arriba y de igual forma se coloca la mitad de lo que es nuestra fuente y se elige nuestra curva de la corriente base. En nuestros resultados para la iteración 1, es decir, nuestro circuito con una fuente de 10 volts, podemos ver que al elegir una curva de corriente de base muy parecido a lo que nos entrega el cálculo manual, la intersección de nuestros datos obtenidos por Multisim y nuestros cálculos realizados en la calculadora gráfica de GeoGebra, la intersección es casi exacta. En la iteración 2 podemos observar que por diferencias de los parámetros y las diferencias por decimales o centésimas que entregan los datos de los manuales a lo que es Multisim, existe una pequeña desviación entre lo que son las curvas obtenidas con los datos de Multisim a lo que fue calculado en GeoGebra. Esto, como lo acabo de mencionar, debido a estas pequeñas diferencias de décimas o centésimas, ya sea en la corriente de base,
o en la tensión a la que se hace el corte del punto Q. De igual manera, por las mismas razones y, digamos, el mismo fenómeno que ya explicamos ahorita de esta diferencia de los valores, en la iteración 3 pasa lo mismo. La curva está un poco más abajo de nuestro punto Q, sin embargo, los valores al ser bastante cercanos, pues se puede observar que está a punto de hacer un corte exacto como el de la iteración 1. Dentro de nuestras discusiones, lo principal es que, por lo observado, los cálculos manuales como los cálculos realizados por el software de GeoGebra coinciden. Y además, comparando estos dos resultados con lo que es nuestro software multisim, podemos observar que tenemos ligeras diferencias. Esto por la diferencia entre los modelos disponibles de los transistores en el software del laboratorio, así como las características que estos poseen y las diferencias que ya comentamos anteriormente. Como conclusiones, podemos decir que gracias a los conocimientos y procedimientos que hemos usado, vistos tanto en clase como en materias anteriores o en material extra, podemos observar cuáles son los parámetros de los que depende el funcionamiento de un transistor BJT. También podemos observar y analizar el comportamiento de su curva característica, las zonas de cortes, las zonas de saturación, el punto Q, entre otros. La optimización de este punto Q es de suma importancia en la polarización de los transistores PJT, para así poder mejorar el rendimiento y la estabilidad del circuito. Debemos tomar en cuenta como principal factor la fuente, que es la que proponemos nosotros como diseñadores. Ah, aunando un poco más a detalle sobre la optimización, podemos ver que pese a que nuestras 3 iteraciones funcionan dentro de la zona activa, pues nuestra iteración 1 fue la que estuvo en un punto que podríamos considerar más óptimo para el caso de nuestro transistor. Gracias.